Bueno, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un zócalo de una casa o de una habitación y la moldura utilizando un sistema de creación que se llama Loft. El Loft es un sistema de creación que está en la categoría de los objetos de composición y básicamente trabaja con dos shapes. Relaciona al momento de crear el objeto dos shapes. Una que va a funcionar como recorrido o path y la otra que va a funcionar como la sección, una sección que va a recorrer infinitamente el recorrido que yo le asigne. Pero vamos a verlo más claramente en la práctica para que se entienda cómo funciona. Un zócalo es una varillita rectangular, vamos a decir, que está justamente en la totalidad del perímetro de una casa o de una habitación. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar la shape que delimita ese perímetro. Para eso yo ya tengo acá una habitación que ya había trabajado antes, con sus aberturas y su piso, y me voy a ir a la vista de planta, voy a ir al panel de creaciones, line, le voy a decir que en el initial type sea corner y en el drag type sea corner también, así me genera todas líneas rectas, dado que todos los muros son rectos. Voy a encender mi snap en 2.5 y seteado solamente en los vértices, y entonces sí, me voy a ir a la vista de planta y voy a dibujar por la parte interna del muro. Me voy parando en los vértices y voy a generar todo este recorrido. Me dice si la quiero cerrar la spline, le voy a decir que sí, y a esta spline la voy a llamar path, que es el recorrido, zócalo. Zócalo. Bien. Ahora, yo sé que la sección de un zócalo, o sea, si yo agarrara un serrucho y cortara ese zócalo, lo que vería es un rectángulo. Generalmente las dimensiones de los zócalos son de 12 o de 8 centímetros de alto por 2 centímetros de espesor. Entonces, en este caso, yo voy a hacer un rectángulo, me voy a acercar y le voy a dar 12 en el alto y 2 en el ancho. Y a esto le vamos a poner shape zócalo. Bien. Apago el snap y voy a ir a seleccionar mi path de vuelta. Me paro sobre el muro, hago un clic y voy a tener que hacer los clics que sea necesario hasta que me aparezca acá en el visualizador del panel el nombre que le puse. Como hay varios objetos superpuestos, fíjense que si yo voy haciendo clic de vuelta, acá me aparece layer 0, que es sobre donde dibujé los muros, aparecen los muros y finalmente aparece el path del zócalo, que es lo que yo necesito. Voy a ir a las geometrías, voy a desplegar la cortina y en objetos de composición voy a apretar un botón que se llama Loft. Una vez que el botón está encendido de amarillo, abajo donde dice el método de creación me dice Get Path o Get Shape. Esto quiere decir traer el path o traer la shape. Como yo tengo seleccionado el path, en este caso le voy a decir que a ese path le traiga la shape. Entonces voy a aplicar el botón, voy a apretar Get Shape, que se enciende de amarillo, y fíjense que el puntero cuando me paro sobre una shape cambia de forma, lo aprieto y ahí automáticamente fíjense que se me creó el loft. De manera tal que acá donde está el nombre y el color del objeto me está apareciendo el loft 01, al cual yo le voy a adjudicar el nombre de zócalo. Voy a apagar el botón del Get Shape con la herramienta de selección, seleccionando fuera del objeto, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar el objeto zócalo, lo voy a aislar con la letra Alt más la letra Q para ver cuáles son las propiedades que tenemos del loft. Fíjense, si yo me paro en el front, lo que voy a ver, ahí tengo mi rectangulito que está recorriendo todo ese recorrido, valga la redundancia. Lo voy a ver más cerca en la perspectiva, para que lo puedan apreciar. Ahí está. Una vez que yo tengo seleccionado el loft, entro en el panel de las modificaciones y vamos a ver parámetros generales que determinan el loft.
donde dice Skin Parameters, en este botón de acá abajo del panel, lo vamos a desplegar y lo que nos interesa saber por el momento es lo siguiente. El capping es que tenga tapita, o sea, en este caso, como la shape está cerrada, no influye tanto el tema del capping. Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un jarrón, que ahí el recorrido es una línea que no está cerrada. El capping son las tapitas de inicio y de salida. En el caso de que yo hiciera un cilindro con un loft, esto quiere decir hacer una recta como recorrido y una shape como un círculo, me va a generar un cilindro. El capping lo que determinaría es que ese cilindro tenga la base, digamos la tapa de base y la tapa de arriba. Entonces lo nombro ahora, pero lo vamos a volver a ver más adelante. En este caso lo que nos interesa saber son más abajo donde dice opciones, las shape step, fíjense que por defecto vienen 5, y el path step. Los steps es la cantidad de veces que repite tanto en la shape como en el path. Se repite el objeto para generar el objeto final con mayor o menor cantidad de polígonos. Fíjense, si yo agrego valor numérico en la shape, en este caso me va a generar mayor cantidad de líneas horizontales. Por el contrario, si yo dejo una sola, el objeto se me va a hacer mucho más simple. Y en el recorrido, lo que hace es me genera más líneas verticales. Fíjense que las líneas verticales no las ubica de manera uniforme. O sea, va dividiendo cada uno de los segmentos del loft según la cantidad de pasos que le pongo en las opciones. En este caso, como el objeto es simple, lo que yo necesito es generar, como ya les había dicho antes, un objeto que tenga la menor cantidad de polígonos para que después el render sea más sencillo de generar. Entonces, en este caso voy a determinar un objeto de un step tanto en los pasos del path y un step en los pasos de la shape. Bueno, esto sería lo que determina entonces las opciones de la cantidad de polígonos que voy a tener en el loft. Algo importante a tener en cuenta, acá abajo tenemos una cantidad de casillas que algunas vienen tildadas por defecto y otras no. Vamos a ir aprendiéndolas de a poco. En este caso, la más importante es una que viene destildada por defecto, que se llama flip normals. Las normales de visualización, yo les había comentado, que son los rayos perpendiculares que rebotan sobre la piel de todos los objetos y hacen que estos sean visibles. Cuando la normal está en el sentido correcto, digamos que hace que el objeto sea visible. Cuando la normal está apuntando hacia adentro del objeto, el objeto se va a visualizar como si fuera una superficie negra y en el render no va a salir. Fíjense, yo acá veo que el objeto mío tiene colorcito medio rosita. Si yo le digo flip normales, ven, ahí se transformó en negro. Quiere decir que las caras visibles están hacia adentro. La única manera de ver este objeto sería si yo pusiera una cámara adentro del objeto. Dado que todos los objetos, como yo ya les había comentado, son huecos en 3D Studio, tengo la posibilidad justamente de tomar el render tanto desde afuera como desde adentro. Entonces, una manera de invertir la visualización es a través de las normales. Yo voy a destildar el flip normales para que justamente yo vea, digamos, el zócalo por afuera. Pero es importante que recuerden esta opción porque a veces suele ocurrir que cuando genero el loft me viene con las normales invertidas por defecto. Entonces, si no me acuerdo que tengo esta opción, me va a ser bastante complicado después de que el objeto salga en el render. Vamos a ir a los subobjetos del loft. Arriba despliego la cortinita y los dos subobjetos lógicamente son la shape y el path, que son los dos elementos que componen al loft como es un objeto de composición. Si yo tomo la shape, enciendo la shape, puedo hacer o bien un cross en todo el objeto y ahí van a ver que el pivot se puso en rojo y me va a mostrar dónde está ubicada esa shape. La shape siempre se ubica desde el vértice número 1, o sea, desde el primer vértice que yo utilicé para generar mi recorrido. Voy a apretar F3 para que lo veamos en transparencia. La tecla Z, a ver si lo puedo ver más cerquita. Fíjense, ahí está entonces el rectangulito
que es la shape, que después va a recorrer entonces todo el largo del path. Cuando yo entro en la shape, en el subobjeto, fíjense en el historial, abajo, estando el subobjeto encendido, me dice que es un rectángulo. Si yo cliqueo en el rectángulo, entro automáticamente a los parámetros de creación de ese rectángulo, de manera tal que si yo quisiera variar las medidas, en este caso, en vez de 12, si yo quiero que fueran 8, ya lo puedo hacer desde acá. Fíjense entonces cómo se achicó todo el loft. Entonces, esto es muy práctico a la hora de corregir situaciones sin tener que generar de vuelta la shape y hacer todo el proceso de vuelta. Entonces, el orden sería, para volver a verlo claramente, estando en el loft, yo tengo todo apagado, enciendo el subobjeto de shape y me conviene tener todo el loft a tiro, vamos a decir, y hago un cross de selección de manera tal que solo me va a ubicar la shape, y si no, la otra sería recorrer con el puntero. Fíjense, yo lo estoy recorriendo, y cuando me pare encima de la shape, el puntero se va a transformar en una cruz. Entonces ahí cliqueo y aparece de vuelta la shape. Estando en la shape, en este caso como es un rectángulo, me va a habilitar entonces entrar en la instancia de los parámetros por los cuales fue creada, y yo puedo hacer las modificaciones que necesite en ese momento. Entonces le voy a volver a poner 12 unidades de alto, así ya lo dejo como estaba. Con el path ocurre lo mismo. Si yo selecciono el subobjeto de path, fíjense que abajo automáticamente me está diciendo que el path es una línea y me está mostrando los 3 subobjetos que componen esa línea: el vértice, los vértices, los segmentos y la spline. De manera tal que si yo necesitara corregir algunos de esos elementos, lo podría hacer desde acá. Yo, por ejemplo, voy a tomar un vértice y lo voy a mover. Fíjense que cuando lo muevo, ya automáticamente me está deformando todo el recorrido y por consiguiente la resultante del objeto generado. Voy a hacer un control Z para volver hacia atrás. Pero bueno, lo importante es que ustedes pueden trabajar desde los subobjetos, editar las instancias de cada uno de los objetos primarios por los cuales el loft fue creado. Apago el subobjeto y voy a volver a la instancia de la shape. Voy a encender la shape, la voy a seleccionar, otra vez hago un cross. Acuérdense que me aparece el pivot, me va a aparecer de la shape y no del loft. Y algo importante es este panel que me aparece acá en el panel de las modificaciones, que se llama Shape Commands, y aparecen, me muestran una cantidad de botones que tienen que ver en cómo la shape se ubica a lo largo de ese recorrido, que es como si fuera un eje de traslación, vamos a decir. Donde dice align, la alineación, que es lo que vamos a aprender ahora, lo que me está diciendo es justamente eso. Si está en el centro, que es como viene por defecto, fíjense que si yo aprieto no pasa nada. Por default es como viene por defecto. Generalmente el centro y el default son la misma cosa. Si yo por el contrario le digo que la ponga en left, lo que hizo, yo me voy a acercar más, lo voy a poner en centro, para que quede bien claro, la línea que está en el medio, vamos a verlo desde la planta. A ver si se ve más claramente. Me voy a acercar bien. Ahí. En esta diagonal está ubicada mi shape. La línea del medio es el path. Si yo le digo que la shape se oriente a la izquierda, fíjense que ahora se fue hacia adentro, digamos. Si yo le digo que lo haga a la derecha, la shape se va a ubicar del path hacia la derecha. Esto lo puedo ver bien en planta. Si lo veo en vista, el path en este caso también es el centro de las 3 líneas. Si yo le digo que se ubique en el top, la shape se va a montar sobre el path. Y si le digo que lo haga en bottom, lo que me va a dejar es el path por encima de la shape y la shape se va a ubicar hacia abajo. Esto es bastante importante y resulta simple en el momento de alinear justamente un objeto como un zócalo, una moldura o una moldura con respecto a los muros. Yo voy a tocar el botón de default para que vuelva a su posición original y voy a decirle, voy a apagar el subobjeto shape, voy a apagarlo, voy a hacer un botón derecho y le voy a decir que
me muestre, ahí me está mostrando todos los objetos, y voy a quedarme entonces solamente con el loft, con el zócalo y con los muros. Voy a hacer Alt más la letra Q para quedarme solamente con esos dos. Y entonces ahora vamos a ver cómo de manera práctica y a través de los subobjetos podemos alinear ese zócalo en relación al muro. Me voy a ir a la vista de planta. Fíjense que el muro está de línea rosa y el loft, como está seleccionado ahora, se lo ve en línea blanca. Si yo deselecciono todo, ahí veo la diferencia de color. Le voy a cambiar el color al loft, le voy a poner de color negro para que se vea más claramente. Y al muro lo voy a poner de color rojo también para que tengamos una mejor visualización de lo que les quiero mostrar. Fíjense qué es lo que pasa. El loft, o sea el zócalo, tiene la mitad de su espesor, está embutido en la pared, está dentro de la pared. ¿Por qué? Porque el path se está pegando a la parte interna del muro y la shape, como nació por defecto en el centro de ese recorrido, está poniendo la mitad para un lado y la mitad para el otro del mismo recorrido. Entonces, de una manera simple, yo puedo entonces entrar al objeto loft, al zócalo, al subobjeto shape, selecciono la shape, que acá me aparece ya el pivot, que está apagado porque no lo voy a mover ni nada, y voy a probar con los botones left y right a ver qué es lo que me conviene. Si aprieto el right, fíjense que ubica el loft, el zócalo totalmente adentro de la pared, o sea, ahí ya me lo deja escondido por completo. En cambio, con la opción de left, lo que sí está haciendo entonces es mostrarme el espesor total de esa sección para que el loft sea completamente visible. Cuando voy a la vista de front, acá fíjense, también el zócalo está como sobreelevado. Entonces podría probar si con las alineaciones de top, no, de bottom tampoco, se alinea con el muro. Como en este caso no lo puedo hacer desde ahí, o sea, veo que ninguna de las dos me sirve, voy a apagar el subobjeto y voy a utilizar la alineación que ya conozco y le voy a decir que entonces alinee el objeto el mínimo del mínimo de ahí. Entonces ahora sí, de esa manera, voy a apretar F3 para ver la piel de los objetos. Fíjense cómo entonces voy a ponerle otro colorcito al loft para que se vea, vamos a ponerle un blanco. Ahí yo tendría el zócalo que recorre la parte interna de todo el muro. Después, lo que podemos ver acá, por ejemplo, que el zócalo se está interponiendo en la puerta. Entonces, esto lo que yo podría hacer es ir al subobjeto del path, a la line, y seleccionar este segmento, voy a ponerlo en F3. Voy a ir a la planta, el segmento que está entre estos dos vértices lo voy a suprimir. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora el zócalo me quedó, voy a poner F3 acá, me quedó de ahí a ahí, me está faltando un pedacito. Entonces voy a hacer un control Z en principio para volver hacia atrás, y lo que voy a hacer es, desde el subobjeto de vértices, voy a agregar unos vértices nuevos. Con el snap me voy a parar en 2.5 de manera tal que con el comando refine, que yo ya les había comentado en el tutorial de las shapes, voy a agregar dos vértices justo a la altura de la abertura. Voy a agregar uno ahí y voy a agregar uno ahí. Y ahora sí, con el subobjeto segmento voy a seleccionar, voy a apagar el refine, voy a seleccionar el segmento que queda entre medio de esos dos vértices que agregué, vamos a ver si lo sé bien, y lo voy a suprimir. Ahí está. Entonces, ahora sí, apago todos los subobjetos, de manera que nunca me quede nada encendido. Recuerden que si dejan subobjetos encendidos, el programa no les deja seguir trabajando sobre ningún otro objeto. Ahí ya tendría, de manera fácil y sencilla, la creación del loft sobre esta casa. Ahora en la siguiente parte les voy a enseñar a trabajar con una imagen de fondo de referencia para dibujar una moldura, llevarla al tamaño que corresponde y hacer lo mismo que hicimos con el zócalo, pero en la parte superior de los muros.
Bueno, muy bien, entonces ahora lo que vamos a aprender a hacer es a trabajar con una imagen de foto de referencia para generar la shape que necesito de la moldura que voy a ubicar en esta escena, en esta habitación. Para esto voy a elegir para trabajar la vista de front o la vista de left, o sea, las vistas planas, no la de planta. Y teniendo todo el archivo como lo tenía hasta ahora, voy a dejar todo visible, o sea, dejé todos los elementos visibles. Acá está la layer 0, que es la que me había importado de AutoCAD para generar los muros. Acá tengo el muro, el piso de color verde y el zócalo que hicimos recién. Entonces, me voy a parar en la vista de front y con la tecla Alt más la tecla B larga de Background la voy a apretar y me va a aparecer este cuadro de diálogo que dice Viewport Background y me da la opción de buscar una imagen que yo voy a poder ubicar en el fondo de mi escritorio de trabajo para usarla de referencia. Entonces, aprieto File, me aparece el explorador de mi computadora, busco la imagen que necesito. Yo voy a usar esta que se llama Modelos Molduras. Una vez que la tengo seleccionada, le doy a abrir y antes de que la imagen aparezca, necesito completar las siguientes opciones. Lo que voy a utilizar es la parte de abajo del cuadro de diálogos, no la de animación y sincronización, ya que no estamos trabajando con animación, sino la que tiene que ver con el aspecto y la proporción de la imagen. Fíjense que por defecto me dice, está la casilla tildada que dice Display Background. Display es mostrar en el background. Esta casilla tiene que estar cliqueada, si no, no me lo va a mostrar. Y en el aspecto me está diciendo que por defecto viene el Match Viewport. Match Viewport quiere decir que va a ajustar la imagen a el tamaño de mi viewport, al tamaño de mi escritorio. Esto en este caso a mí no me sirve, porque lo que puede ocurrir es que la imagen se deforme, ya que el programa la va a estirar, la va a condensar o va a hacer lo que sea necesario de manera tal de que esa imagen se acomode perfectamente a todo el fondo de mi escritorio. Como yo necesito que esa imagen sea de referencia para cumplir, vamos a decir, un original por donde yo voy a calcar lo que necesito, lo que le voy a decir es que la opción sea la siguiente, que es Match Bitmap. En este caso entonces va a tomar la proporción del archivo original. La última opción sería el Match Rendering Output, y esto lo que haría es la acomodaría a la salida perdón, a la salida del render final, que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, cuando yo establezco como casilla que sea el Match Bitmap, al lado, abajo de la casilla Display Background, me viene tildada por defecto la opción de Look Zoom y Pan. Esto lo vamos a ver ahora. Yo le voy a dar OK. Entonces, ahora me voy a alejar. A ver dónde está la imagen. Debería verla. Si no la veo, vuelvo a repetir la operación. Le doy OK de vuelta. Ahí apareció. Bueno, como yo tengo bloqueado el zoom, bloquear es trabar. Tengo bloqueado el zoom. Fíjense que si yo me alejo y me acerco de la escena, el mapa de bits está fijo y no sufre ninguna deformación con respecto del resto de los objetos. O sea, este mapa de bits tiene una relación y un tamaño tal que va a quedar siempre trabada en relación a la escena. Entonces, fíjense, tanto yo alejándome o acercando, el pan es la manito, o moviendo la escena, el mapa de bits va a quedar trabado en esa posición. Si yo activo la grilla, van a ver que la imagen se ocupa el lugar del centro de coordenadas. Como ocurre casi todo lo que se crea en 3D Studio, aparece siempre en el centro de coordenadas de la escena. Voy a, con la G, hago descliquear, hago desaparecer la grilla. Voy a volver a la opción de Alt B. Y fíjense, si yo descliqueo la opción de Look, Zonal Pan, le doy OK, descliqueo. Ahora, si yo me muevo, ¿ven?
estoy moviendo la escena y el mapa de bits no está acompañando ese movimiento. Si yo me alejo y me acerco, da la sensación de que se agranda o se achica el objeto y el mapa de bits entonces no me está acompañando en esa operación. Dado que yo necesito que el mapa de bits sea una referencia para yo poder calcar sobre ella, voy a volver entonces a la opción Alt B y voy a volver a cliquear el bloqueado, entonces la traba del zoom y el pan. Entonces, ahora sí, yo me puedo acercar y entonces lo que voy a hacer es dibujar una de estas molduras que tengo acá. Voy a utilizar esta que tengo acá, que es de una complejidad mediana. Entonces para ello lo que voy a hacer es voy a ir al panel de las creaciones, las shapes, y voy a elegir el rectángulo. Me voy a parar en ese vértice y voy a generar un rectángulo que se aproxime a las dimensiones de mi mapa de bits. En esta imagen particularmente es difícil de verlo porque justo el fondo de la imagen es blanco y el objeto que yo tengo seleccionado se ve blanco también. Entonces lo que voy a hacer es dibujar toda la moldura levemente por adentro para que el blanco contraste con el azul y podamos entender qué es lo que estamos haciendo. Una vez que tengo dibujado ese rectángulo, fíjense que si yo lo muevo, ahí está, lo voy a transformar en un editable spline, botón derecho sobre la palabra rectángulo, editable spline, para que me aparezcan los tres subobjetos que necesito. Lo que voy a hacer es empezar a agregar vértices que se van a ir acomodando de esta forma para que obtengan finalmente el dibujo de la moldura. Entonces, con el subobjeto encendido de vértices y el comando refine, que ya lo habíamos visto, aprieto y voy a empezar a tirar los vértices que necesito. A colocar 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos. Aprieto el botón de refine, o sea, lo despliqueo, lo desactivo, y ahora, acto seguido, voy a seleccionar todos estos vértices, fíjense que ahí me aparecen, y en este caso le voy a decir que sean Bezier Corner, que es como vienen por defecto, que me generen tanto curvas como rectas, porque yo en esta moldura estoy trabajando con partes rectas y partes curvas. Después, en lo subsiguiente, veré si hay algún vértice que necesito que sea corner, o sea, que sea una recta o un Bezier Corner. Entonces, por lo pronto voy a tomar ese primer vértice, lo voy a mover con la restricción XY, aprieto sobre el pivot de manera que me quede encendido y lo voy a ver acá en el costado, en el panel de las restricciones, y una vez que eso está dado, con la tecla X voy a apagar el pivot para que no me moleste en el momento de trabajar. Fíjense, si yo lo tengo encendido y tengo la restricción XY activa, a lo mejor paso con el puntero sobre Y y entonces se me desactiva, entonces no lo voy a poder mover en X e en Y, se hace medio complejo con los tiradores. Entonces lo mejor es dejarla activada en X y en Y apagar la función de los tiradores del pivot, de manera tal de que yo entonces pueda mover los vértices libremente. Entonces me voy a acercar y los voy a posicionar en principio donde creo que van. Acá tengo otro, lo voy a poner ahí. Acá tengo otro, lo voy a poner acá. Otro lo voy a poner ahí. Otro lo voy a poner acá. Entonces, como les había dicho, yo la voy a dibujar levemente por adentro la forma para que sea un poquito más fácil. Fíjense, estos dos vértices que son Bezier Corner, lo que le puedo decir es que sean corner, porque yo entre uno y otro tengo una línea recta. Entonces los selecciono a los dos con un cross de selección, se encienden en rojo, botón derecho sobre uno de ellos y le voy a decir que sea opción corner. Entonces ahí ya, fíjense que apareció una línea recta. Y con eso es mucho más sencillo. Estos dos que están acá, por ejemplo, son curvas. Yo acá tengo que hacer una curva. Pero entre el que sigue y el próximo hay una recta. Entonces, a estos dos que forman una vertical, puedo hacer lo mismo. Los selecciono, botón derecho, les digo que sean corner. Perdón, que sean corner. Y ahí me va a generar entonces una recta.
Voy a moverme en X para que quede bien bonita. Yo voy manejando la restricción. Al no tener el pivot, lo que hago es la voy tomando del panel lateral que tengo ubicado. Este panel se obtiene apretando botón derecho sobre la barra sin apretar ningún botón. O sea, cuando me aparece la manito, hago botón derecho y tiene que estar tildada la casilla que dice Axis Constraint. Yo la voy a destildar, fíjense que desapareció. Para que vuelva a aparecer, la tildo y ya aparece ahí. A ustedes les va a aparecer, si no lo tienen, como si fuera un panel flotante. Lo pueden arrastrar y ubicar, o bien ahí en la forma horizontal. A mí me gusta tenerlo más al costado vertical. Bueno, acá estoy viendo que me va a faltar un vértice. Entonces voy a ir otra vez a la opción Refine, lo voy a ubicar en cualquier lugar, apago el comando Refine y con la herramienta de mover, con la restricción X e Y para que me deje moverlo libremente, lo voy a ubicar en esa esquina. Estos dos vértices también los voy a convertir en corner para que sean rectos. Ahí. Y estos dos de acá también van a ser corner. En X lo voy a llevar hasta que me genere una línea vertical lo más precisa posible. Ahí, y lo voy a dibujar por adentro. Muy bien. Entonces ahora lo único que me faltaría es trabajar con los vértices curvos. Entonces aprieto este vértice. Fíjense que si tomo este, no me aparece la opción de las manitos Bezier, de los tiradores verdes. Si tomo este, aparecen estos tiradores, los cuales yo, teniendo la opción X e Y, los puedo mover de la forma que necesite hasta que logre que se acoplen a la curva según la referencia del dibujo. Y en este caso es lo mismo. Uno de estos lo voy a tener que hacer Bezier corner. Fíjense que ninguno de los dos me está ofreciendo la posibilidad de jugar con los tiradores. Entonces yo a este de arriba le voy a decir que sea un Bezier corner. Y entonces ahora sí voy a tomar el tirador para llegar a la curva que necesito. Bien. De esta manera tendría dibujada la shape. Voy a apretar la X para volver a visualizar el pivot de la moldura y la voy a retirar del objeto. Entonces ahí ya tengo perfectamente delineada la shape a partir de una referencia dentro de un mapa de bits. Ahora lo que yo tengo que hacer es llevar esta shape al tamaño que le corresponde dentro de mi escena. Fíjense que el tamaño de la moldura es desmedidamente grande con el tamaño del muro que tengo acá en la vista. Casualmente este mapa de bits me está dando de referencia a las dimensiones que tiene. Me está diciendo que la moldura esta de espesor total tiene 10 centímetros o 10 unidades. Entonces lo que yo voy a hacer primero es medir con un helper. En el panel de las creaciones voy a apretar el comando tape, el snap encendido, seteado en vértices, voy a medir el ancho, voy a hacer de ahí a ahí. Me está diciendo que mide 75,472 unidades y yo lo quiero llevar a 10 centímetros. Entonces para eso voy a hacer una cuentita que es un cociente. Agarro mi calculadora y voy a dividir la medida a la cual yo quiero llegar, que son 10 centímetros, dividido la medida que tengo, dividido 75,472. Ahí me dice que es un 0,132, es el factor de escala. Entonces 0,132. Voy a borrar el helper para que no me quede dando vueltas por ahí el tape. Voy a tomar el objeto y voy a ir al escalador y tendríamos que hacer un trabajo de correr la coma. 0,132 sería tal vez un 13,2%, podríamos probar 13,2%, a ver cuánto me da. Lo voy a volver a medir, lo voy a acercar, okay. Me da 9,96, son casi 10 centímetros, estaría bien, esa sería una opción. Y si no, la otra, que es otro camino, voy a hacer un control Z para que volvamos a la instancia previa.
está tomando. Bueno, no me lo está tomando. Lo voy a copiar, lo voy a escalar a mano para tener una referencia cualquiera y les voy a mostrar otro camino. La voy a llevar más o menos al tamaño que tenía la moldura. Bueno, no importa el tamaño, sino que quiero que encontremos otro método para escalar objetos. Lo voy a medir de vuelta a este nuevo objeto con el snap encendido. Me dice que mide 69,81. Entonces voy a volver a sacar el factor de escala. Entonces es 10 dividido 69,81 y me dice que es un 0,143 el factor. Entonces hay una opción que está dentro del panel de las creaciones, al final de todo, donde está el martillito, que se llama utilidades. Vamos a apretar el botón que dice more, que es más, y dentro de ese more aparece este listado en donde hay un comando que se llama rescale world units. Lo voy a apretar. Antes de eso, perdón, voy a seleccionar el objeto, tengo que tenerlo previamente seleccionado. Voy a ir a more, entonces rescale world units, y acá aparece el botón de rescale, que es reescalar, y me dice si quiero que afecte la escena o la selección. Yo le voy a decir que sea la selección, por eso tengo que tener previamente el objeto seleccionado, y donde dice scale factor, es el factor de escala, tengo que copiar el que obtuve con mi cuenta, 0,143. Entonces yo le voy a dar acá 0,143, ok, y en teoría debería aparecer ahí está. Fíjense que son casi iguales. Cuando la convirtió se me achicó y la desplazó de lugar. Perdón. Entonces hay dos caminos. Entonces, o haciéndolo con el comando de escalar, haciéndolo de manera uniforme, ahí tienen que correr la coma del valor que les dé, y si no, desde el panel de creaciones, utilidades, apretando el botón more, una vez entrando en el more, rescale world units, teniendo el objeto seleccionado, le dan el botón rescale y que afecte solamente la selección, copian exactamente ahí el valor que les dio la cuenta en la calculadora. Entonces, ahora sí, vamos, ya teniendo la shape, vamos a generar el loft, ¿sí? Entonces yo a esto que se llama rectángulo le voy a poner shape moldura. Muy bien. Y me lo voy a acercar al muro. Como la referencia del bitmap ya no la necesito más, voy a apretar la tecla Alt más la tecla B larga y voy a descliquear la casilla que dice Display. Le voy a dar OK, entonces ahí ya no me la muestra más y no me distrae. ¿Qué es lo que pasa? Como la moldura tiene el mismo recorrido que el zócalo, y yo el path del zócalo ya lo hice, lo que voy a hacer es simplemente buscar el path del zócalo. Me voy a parar acá. En el panel de las selecciones, donde dice All, le voy a decir solamente que me permita elegir Shapes, y con la herramienta de selección me voy a parar justo lo primero que cliqué. Acá dice Path Zócalo, lo veo en la ventanita, y lo voy a clonar, botón derecho, clonar, que sea una copia, no una instancia, y lo voy a nombrar Path Moldura. Ok. Y ahora lo voy a alinear arriba de todo el muro. Fíjense que como no me deja seleccionar el muro porque es una geometría, tengo que volver al panel de las selecciones y decirle que me permita seleccionar todo. Entonces ahora sí le voy a decir que me lo alinee el máximo de ahí, así me queda arriba de todo el muro. Ahí ya está ubicadito. Entonces, teniendo el path, voy a ir al panel de las creaciones,
En las geometrías tengo que estar en objetos de composición, que es la tercera opción que me aparece. Primero vienen las estándar, las extendidas y después los objetos de composición. Voy a apretar Loft y teniendo ya el path seleccionado le voy a decir que tome la shape. Bien, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a ponerle nombre al loft, vamos a decirle que se llame moldura, y con la letra Alt a la letra Q lo voy a aislar y vamos a ver qué es lo que hizo. Bueno, bien, fíjense, yo generé este loft, lo aislé, ahora me voy a parar en la perspectiva y lo que tengo es esto, que no se parece absolutamente en nada o muy poco a lo que verdaderamente necesito, sobre todo en el tamaño. Fíjense que la shape la colocó bien, o sea, me está mostrando todo el borde de la moldura hacia adentro, los cantos rectos están sobre donde estarían los muros, pero claramente está fuera de tamaño. Por algún motivo la shape la puso como la generé originalmente en la referencia. Entiendo que es así. Entonces lo que voy a hacer es, en principio, voy a medir cuánto está midiendo esto de ancho. Lo voy a hacer en la planta, voy a tomar un tape, el snap en 2.5 y de acá a acá me dice que mide 75,472 y yo necesito que mida 10 centímetros, que era la medida que yo tenía como referencia. Voy a volver a tomar, entonces voy a volver a hacer la cuentita con la calculadora. 10 dividido 75,472 me da 0,132. Esa es la medida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al subobjeto de este loft, voy a borrar el tape. Entonces voy a seleccionar el loft, voy a apagar mi snap, voy a ir al subobjeto shape y voy a buscar la shape. Ahí está. ¿Sí? Entonces a esta shape, que ya me apareció encendida en rojo, fíjense en la perspectiva, con el botón de escalar, botón derecho, le voy a decir entonces que sea un 13,2,24%. Lo que estoy haciendo es corriendo la coma. Entonces acá le voy a decir que sea 13,24. Bien, entonces ahí me achicó la shape en forma proporcional y entonces en teoría ahora el espesor ese debería ser de 10 centímetros o bastante próximo a eso. Apagué el subobjeto para que no me quede encendido, lo voy a volver a medir. Aprieto el snap, 9,992, casi 10 centímetros. Entonces ahí ya está más correcto el tamaño que necesito. Voy a traer los muros a la escena para compararlos y ver la posición de esa moldura. Entonces, con la herramienta de selección, botón derecho, le voy a decir un hide by name, o sea que les oculte o que haga aparecer según el nombre. Me aparece la lista, voy a las geometrías y le voy a decir que me muestre los muros, un hide. Entonces ahí ya los tengo. Entonces, vamos a ver cómo está ubicado ese loft. Vamos a ver primero en relación a la planta. Fíjense que al igual que antes con el zócalo me está rehundiendo la mitad de la moldura dentro del muro. Entonces, una vez más, tengo que entrar a la shape, seleccionarla y alinearla. Le voy a decir que sea o un left, o un right, o un center. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo le doy left, fíjense que me la está corriendo según su tamaño original. O sea, me la despega del muro. Si le doy un right, me la saca directamente. Entonces, lo que voy a hacer es la voy a dejar en el centro y con la herramienta de mover, y el snap encendido, lo que voy a hacer es hacer coincidir el vértice con el vértice interno del muro en la abertura. Entonces ahí lo que hice es la desplacé toda hacia adentro.
Y en la altura voy a tener que hacer lo mismo. Fíjense que si yo aprieto top o bottom, no, ninguna de las dos me permite hacerlas coincidir. Entonces lo que voy a hacer es buscar alguna relación que me sirva. Con el snap ninguna, entonces simplemente moviéndome con el tirador en I, voy a tomar la restricción en I, acercándome, acá es donde tengo la shape, está justo acá en el medio, ¿ven? La voy a llevar hasta que me coincida con la parte superior del muro. Si no, la otra opción, voy a hacer un control Z, voy a ir hacia atrás, voy a dejarlo como estaba, sería alinearla. Con el botón de alineación le voy a decir que le alinee con respecto al muro en el máximo de I. A ver si me lo permite hacer. No me lo está tomando. Mínimo, máximo de I, no. A ver si me lo toma en Z, tampoco. Entonces, bueno, con la alineación no vamos a andar bien, aparentemente. Entonces directamente lo vamos a hacer de manera manual. Lo voy a hacer coincidir ahí. Entonces ahora sí, de esta manera yo tendría que tener, vamos a apretar F3, la moldura perfectamente ubicada. Ahí la tengo. Y por último, lo que voy a hacer, entonces, dentro del loft, me voy a ir a las modificaciones, más hacia abajo con la cortinita, y en los parámetros de la piel, bueno, yo ya lo tengo seteado, de que sea un paso para el step y un paso para la shape. Lo que podría agregarle, como la moldura tiene bastante curva, es más pasos en la shape, de manera que esa curvita se vea un poquito más interesante. Fíjense que acá se me volvió a rehundir en algún lado, hice lío, estoy viéndolo en planta, me quedó de vuelta la shape mal ubicada. Esto debe haber sido por la alineación, en algún momento hice lío. Ahí está bien. Entonces la vamos a volver a alinear directamente. Volví todo para atrás y ven que el loft me quedó flotando. Entonces el objeto directamente, sin entrar en el subobjeto, lo voy a alinear con respecto al muro. Máximo de... Y lo que está haciendo mal, ya veo por qué lo está haciendo mal, es porque tengo el sistema de coordenadas en local. En algún momento se cambió esto y no me tomó bien las alineaciones. Tengo que estar en view para que funcione bien. Entonces ahora sí, máximo de I, sistema en view, ahí la ubicó bien. Fíjense que todas estas cosas pasan, suelen ocurrir, entonces hay que estar muy atento a todos estos defectos que pueden pasar perfectamente. Ahora acá tengo un tema. Fíjense que la moldura, como yo copié el path del zócalo, me aparece cortada en donde tengo la abertura de la puerta. Entonces lo que voy a tener que hacer es entrar al subobjeto de path y a los vértices, y voy a tener que unir este vértice, le voy a decir que se mueva hasta el otro para que me cierre perfectamente la línea, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a apretar el snap en 3D porque estoy en la perspectiva, que esté seteado en los vértices, y con el botón de mover, sistema de coordenadas en view, voy a hacer que ese vértice se toque con el otro. Ahí. Entonces, ahora sí, al unirlo, por más de que no esté soldada, la moldura queda continua. Y entonces, ahora sí, lo que les decía antes es que si yo necesitara que esto se vea más bonito, la curva, fíjense que está como escalonada, lo que puedo hacer es, estando en el loft, con el subobjeto apagado y en los parámetros de la piel, Skin Parameters, le puedo agregar más pasos a la shape. ¿Ven? Que ahí le va agregando más líneas horizontales y por consiguiente va a hacer que las partes curvas se vean más suavecitas. Voy a desocultar todo,
haciendo un clic acá. Y entonces ahí ya tendría esta habitación con una moldura que rodea toda la parte superior del muro y un zócalo que rodea toda la parte inferior del mismo. Eso es todo.